recordáis, los que estáis aquí, estuvimos en la Asamblea Federal, yo decía algo que quiero repetir aquí. Un país de 6 millones de parados y con una crisis que está llegando ya a una parálisis política que me recuerda a mi país antes, ¿no? Casos de corrupción, ¿no? De división interna, de programas de ajuste generalizado. Creo que requiere de un cambio muy grande por nuestra parte. Yo decía en la Asamblea Federal que tenemos que pensar en grande, porque los retos y los problemas que hay hacen muy pequeñito todos nuestros problemas internos. Es así. Y se hablaba de cambio, y el cambio va a ser fundamental. Y el cambio va a ser en formas de gestión, pero también hay que pedir un cambio de actitud en nosotros. Porque si no, no vamos a alcanzar con los objetivos, no vamos a cumplir con los objetivos que nosotros mismos aprobamos. Y eso no es honesto. Pero también el cambio no va a venir de diferenciarnos continuamente en lo interno y en nuestro interés y nuestra sensibilidad particular, sino en la sociedad y en la movilización. Y de ahí no me voy a salir. Y en ese marco, reitero lo que he dicho antes, es en la sociedad y en su conflicto donde vamos a desenvolver el despliegue de la organización. Y para eso requerimos unidad. El que quiera confrontación se quedará solo. Los que queramos unidad seguiremos adelante. Y para eso hay que desplegar toda la política de nuestra organización, que fue mandatada por la Asamblea en un documento político ampliamente respaldado y unas decisiones organizativas que se van a cumplir. Pero el objetivo no es colmar nuestras legítimas pero pequeñas ambiciones, sino representar el reto del que mucha gente espera de nosotros, porque somos lo último que va quedando para mucha gente, que es ser una alternativa para superar esta pesadilla neoliberal que cada día es más grande. Y sobre eso nos vamos a encontrar. Y sobre los que quieran permanecer en el pasado, que se queden. Pero ya hemos avanzado, ya hemos salido y esto va a ir adelante como un tiro. Y el que se queda atrás no avanza. Yo no me voy a quedar atrás. Todos, bueno, muchos de aquí, muchas me conocéis. En la anterior ejecutiva estuve. Y en la anterior ejecutiva se intentaron muchas cosas. Y se intentaron esfuerzos unitarios en los que yo estuve a la cabeza. Y sufrí mucho más que los demás, y como otros, el coste de esa apuesta en la que voy a seguir. Por eso tengo la credibilidad que tengo. Así que por mi parte pido el voto a favor, no por mí, sino por una organización más fuerte, más sólida y que sea consecución de lo que fue la Asamblea Federal, que es un instrumento de cambio para derrotar el neoliberalismo y enfocar esta organización en un horizonte socialista. Muchas gracias, nada más, y un abrazo.